el gobierno para generar políticas para mejorar la calidad de vida de mi entorno, de mi territorio. Y siempre va a haber esta distinción diferenciada de lo que significa el contexto nacional, el contexto regional y particularmente el contexto provincial. Si bien este complemento de periodo que realizó una vez que ganó el primer proceso electoral, podríamos entender que había una expectativa, ¿no? Respecto de un cambio que en todo caso el tiempo no podía darse como para generar en este caso el cumplimiento o la materialización de las propuestas que tenía. Entendíamos así de que se hablaba mucho de mejorar el tema del desarrollo, erradicar la pobreza, el combate a la corrupción, garantizar la seguridad, mejorar los servicios. Creo que bajo estos tópicos al menos incidió en algo la intención, digámoslo así, que en un segundo momento, ya cuando promueve su candidatura, genera cambios o al menos expectativas sobre las que el discurso ya no era relacionado con lo que lo promovió en su primer proceso electoral, sino que más bien este segundo proceso electoral iba en función de generar un esperanzamiento sobre temas ya muy puntuales, el tema seguridad, mejorar el aparataje o el funcionamiento de todo lo que significa el aparataje institucional, tratar de generar mayor inversión en el sector social y lógico, promover en este caso el desarrollo de todo el país. Pero creo que en esta expectativa, los temas que posiblemente generaron la confianza, trascendieron en función de decir, tengo dos opciones finalmente en el balotaje, cuando encuentras la candidata Luisa González y el candidato Daniel Noboa. Y la política que él un poco, la expectativa que nos generó, inclusive tanto en el debate inicial, tanto en el segundo debate, ya para generar la confrontación de ideas, creo que hubo una especie de demagogia, ¿no? Y hay que decirlo, cuando se nos decía que no iba a haber la eliminación al subsidio al diésel, que no iba a haber una determinación del incremento al IVA, luego de lo que pasó del 12 al 15% para garantizar, entre comillas, la sostenibilidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, porque finalmente esa expectativa generó un descuadre cuando apareció la Ley de Solidaridad Nacional, hoy llamada nuevamente como el sexto proyecto emergente de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, ahí sí, exclusivamente las Fuerzas Armadas a través de los donativos del impuesto a la renta, es un 30%. Entonces, yo creo que todo esto generó una especie de desconfianza, ¿no? De ya no existir la sinceridad o al menos la frontalidad, la credibilidad para decir que los postulados y la oferta de campaña pudo haberse cumplido. Si tú estableces más allá de los números, yo no sé, mi presidente, de dónde sacará varios números, ¿no? Pero dice que estamos bien. Es más, en Efectivamente. alguna A eso vamos entrevista. y precisamente me gustaría que hablemos de esos temas. Usted mencionaba Sí. que quizás entre las propuestas de campaña que se vienen desde hace algún tiempo y quizás ha sido también una constante en el gobierno de anunciar muchas medidas para garantizar la seguridad de los ecuatorianos. Según analistas, la cifra de incidentes, de asesinatos, será la mayor en este año precisamente, que podremos superar, incluso podríamos llegar hasta los 9.000 asesinados por cada mes que pasa. En realidad vamos contando más muertes y esto nos hace pensar de que no está dando resultado, al menos hasta ahora, el plan que se anunciaba por parte del gobierno. Entonces, en temas de seguridad me gustaría conocer cuál es su apreciación. Bueno, en temas de seguridad, siempre decíamos de que debemos respetar en este caso la capacidad funcional y la autonomía propia que deba tener las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Creo que el debate se centró inclusive en la primera pregunta del referéndum, cuando hablábamos de una soberanía de nuestra institucionalidad, de las Fuerzas Armadas y la policía, un poco para decir, ¿estamos en capacidad, sí o no, de generar una tarea de contundente resultado frente al problema de la seguridad? Y te encuentras con un problema que no es necesariamente sobre la necesidad de requerir, en este caso, la asistencia internacional, que digo, nunca está de más. Sin embargo, creo que sí debe haber también, desde esta perspectiva,
una identificación propia de lo que está pasando en estas dos instituciones que son las garantes de la seguridad interna y externa, pero creo que la externa por el momento no genera mayor controversia, al menos en la frontera sur. En la frontera norte sí hay una especie de debilidad en Carchi, en Sucumbíos, en Esmeraldas, pero en el contexto local sí creo que buena parte de aquello también debe determinarse en primera instancia una política que debe preestablecer en este caso. ¿Cómo garantizamos de que estas instituciones no estén relacionadas desde los altos mandos con las bandas delincuenciales? Creo que ha ganado mucho espacio el tema delincuencial, las estructuras criminales, es correcto. Y que en esta determinación también es importante establecer que el Estado tampoco ha determinado o no ha podido yo tampoco, en este caso, percibir de que se haya definido una política criminológica, no solo en el escenario de generar leyes, no que en materia penal generen otro tipo de delitos, acrecenten las penas o genere una capacidad coercitiva del Estado. Creo que estos dos componentes entre generar una capacidad de generar la prevención del delito a través del desarrollo, de la inversión social, del mejoramiento de la calidad de vida de las personas, de poder identificar cuáles son en este caso las circunstancias por las cuales se comete el delito. Yo recuerdo que cuando hablábamos en la ley orgánica de solidaridad, ¿no? Y relacionado con el tema de las delincuencias, cuando se eliminó el subsidio al diésel, se establecía de que Zamora era una de las provincias que destacaba en relación a los altos índices de consumo que no eran coherentes en relación a la demanda-oferta. Entonces, yo creo que cuando tú estableces un justificativo de esa naturaleza para eliminar el subsidio del diésel, no era coherente con el tema de la realidad de lo que pasaba en Zamora, porque también tocaría verificar que en relación a la actividad minera o que funcione como un precursor, en este caso, para la estructuración o elaboración de algún tipo de productos sujetos a fiscalización. Creo que era importante también de que trascienda del control de lo que estaba pasando verdaderamente en Zamora. Zamora, con mucho respeto, no me parece que hubo un desacierto cuando se generó un proceso de estigmatización. Yo aprecio mucho a Zamora porque creo que compartimos las mismas particularidades con Orellana, pero yo nunca estuve de acuerdo en que se puede estigmatizar a ninguna de las provincias amazónicas, pero sin embargo eso es lo que se vendió, diciendo que como el diésel era más para provecho de estructuras criminales, lo cual no siempre es correcto, era la razón por la que se había eliminado el tema del subsidio al diésel. Ahora, Pero en fin, la respuesta de parte del gobierno en temas de seguridad ha sido la apropiada porque muchas de las veces se le está culpando a diferentes instituciones y diferentes instancias sobre lo que está sucediendo con la seguridad. E incluso se hablaba de que la Constitución de la República hay que cambiarla precisamente para poder garantizar la seguridad. Eso es la narrativa del gobierno, pero desde la Asamblea Nacional se ha defendido, al menos algunos de los asambleístas los he escuchado frontalmente decir todo lo que pasa en temas de seguridad para análisis en la Asamblea definitivamente han recibido el visto bueno, incluso de aquellos que dicen que son contrarios al gobierno. no, no, yo tengo una lectura posiblemente, no sé en qué tramo de esta narrativa pueda ser compatible. Nosotros tenemos algunas particularidades y lo digo especialmente por el tema de mi provincia, ¿no? De Sucumbíos, que en este caso pues el resultado fue contundente en relación a la pretensión no solo de las tres preguntas de referéndum, sino funcionalmente o principalmente a la pregunta de consulta popular de querer cambiar la constitución que en el marco de nuestro estatuto jurídico llamada Ley de la Amazonía, creo que si hay una identidad propia que debemos mancomunar y decir que varios procesos de seguridad en relación a lo que significa la actividad, especialmente la minera, porque en todo caso la actividad petrolera no ha sido generada por las estructuras criminales, creo que más relacionamiento es con las minerías ilegales y en varias ocasiones en las que generamos el debate, por supuesto nosotros estamos en contra de la minería ilegal, otros están de acuerdo con la minería legal, en el caso concreto mío yo no estoy de acuerdo ni con la legal ni con la ilegal, porque creo que existen otros mecanismos con los cuales podemos generar desarrollo para nuestras regiones que puedan ser sustentables y sostenibles, porque finalmente minería, la actividad de hidroeléctricas, la actividad petrolera, no es que el beneficio como tal sea una bondad para nuestros territorios y para nuestra gente, no, lo es para el erario nacional.
el día sábado vamos a debatir el tema del presupuesto y en el presupuesto tenemos que cubrir un déficit que el gobierno pone de manifiesto más o menos en unos 5.500 millones de dólares y que todo esto entre otros componentes se dice va a haber rondas petroleras, va a haber más concesión para minería, va a haber más construcción hidroeléctricas y claro, eso tiene que ver con la Amazonía y aunque sea legal, aunque fuere legal, lo ilegal lo reprochamos todos como un denominador, pero en el tema de lo legal creo que también afecta porque no existe una determinación en la cual hayamos generado una identificación de lo que significa la región amazónica, Richard. Entonces yo sí estoy en contra de eso, porque cada vez que yo utilizo el discurso digo, claro, basta ver cuáles son las estadísticas del INE y encuentras que las provincias más pobres son las de la Amazonía, pero son las que no tienen un trato diferenciado. Sí, No pero, únicamente y es de porque... donde sale la riqueza de los ecuatorianos, y sale para el erario nacional, y usted lo mencionaba. Precisamente Zamora Chinchipe se ha convertido en la cuarta provincia en aportar al erario nacional según el mismo Servicio de Rentas Internas. Y claro, ahí estaría incluso una explicación de por qué se consume tanto diésel acá si tenemos camiones y camiones que van saliendo diariamente con material aurífero y también con concentrado de cobre. Mira, ese es el modelo de vida que ha impuesto el gobierno. Soy seguro de que si tú le preguntas al pueblo de Zamora, a todos, si en relación a aquello requieren esta necesidad de generar las actividades extractivistas para beneficiar al Estado, que entre comillas, es un desarrollo de momento, es un desarrollo de momento porque claro, se activan los empleos, el comercio, se dinamiza la economía, etcétera, pero es de momento. Pero si hay otras alternativas con las cuales podamos preservar nuestros ríos, nuestra naturaleza, nuestros árboles, nuestra fauna, pues bien, implementémosla, pero eso el gobierno, te digo, lamentablemente desde mi modesta perspectiva, no la tiene. Entonces, igual que en Sucumbíos, ya nuevamente se habla de iniciar esta ronda petrolera con más de 20 pozos que quieren abrir allá en mi provincia. Claro, digo, eso no nos sirve, nos servirá para el momento y le servirá más al país, en este caso para cubrir ese déficit, pero eso no nos garantiza sostenibilidad. Y si ahora que tenemos esta ley, nosotros no podemos garantizar la exigibilidad de derechos y combatir el centralismo, porque creo que buena parte de eso también es que el centralismo no nos permite a nosotros el desarrollo, porque nosotros todos dependemos del centralismo. Dependemos de la CTA que no tiene los recursos porque no le transfiere todos los recursos y que le transfiere a cuenta gota y que lo poco que le transfiere es también susceptible de ser un botín político en el cual se hace en función de los intereses que lógico es el gobierno de turno el que hace estas asignaciones. Estimado asambleísta, un tema que también me gustaría que lo abordemos por cuestión de tiempo y que es necesario que lo volvamos a analizar en determinado tiempo cuando se dice, en este año, por ejemplo, no tuvimos cortes de energía, pero el año pasado fue uno de los quizás más graves problemas que tuvo el país, que fueron los cortes de energía, volvieron los apagones y no sabemos si efectivamente se ha podido realizar por parte del gobierno nacional en estos 2 años un plan que a largo plazo nos sirva para que no volvamos a tener este tipo de inconvenientes. ¿Usted considera que se ha podido trabajar, se ha dado una respuesta real a esta problemática? Bueno, yo diría que en todo caso Diosito está con nosotros, con el Ecuador. Tú ves que temporadas largas de verano no han existido. Creo que eso le ha ayudado muchísimo al gobierno porque se esperaba un verano fuerte y no fue así, es una bendición. Lo otro es que en relación a lo que pasó con las sequías anteriores, ¿no? Hay cosas que quedaron así como medias oscuras, el tema Progel, la adquisición de toda esta maquinaria, no quedó con la certeza de que si vuelve a pasar esto y que si el gobierno no diseña políticas para contrarrestar o enfrentar esta problemática, sí sería un grave problema. Nosotros no conocemos que en relación a un eventual verano que pueda azotar al país, pueda generar en este caso lo que significa el desabastecimiento de todo lo que significa este tipo de energía, ¿no? Que es la que sostiene básicamente el funcionamiento, no solo en función del tema residencial, sino todo lo que tiene relación con la actividad de la industria. Pero no conozco con certeza cuál sería una política para que pudiera enfrentar una eventualidad
que en función de la inexistencia de las lluvias pueda afectar el funcionamiento de las hidroeléctricas. Lo que sí sé es que en la Amazonía se tiene proyectado generar o construir, lo digo porque en nuestro cantón, Sucumbíos, que lleva el mismo nombre de la provincia, se tiene proyectado construir una hidroeléctrica, y la preocupación mía más bien es que en el marco de la ley de la Amazonía habla del trato diferenciado y ahí habla de una tarifa de consumo eléctrico diferenciada para la Amazonía. Y eso todavía no lo tenemos, justo estoy en este proceso de fiscalización. Como digo, siempre fiscalizar en la Amazonía en relación a cómo tienen la postura los compañeros 5RC, 5ADN, 3 independientes y quien te habla en este caso también como independiente, siempre genera este tipo de conflictos. En todo caso, pues creo que estamos haciendo nuestro trabajo, no solo como digo en el contexto nacional, sino también en el contexto regional y provincial. Muchas gracias, asambleísta, por haberse dado el tiempo de conversar con nosotros. Lo invitamos en otra oportunidad para ver si podemos abordar otras temáticas. Por supuesto que sí, querido Richard, hay temas que nos relacionan. Justo ayer estuvimos en la reunión con la compañera Esperanza Rogel, que preside en este caso la Comisión Especializada Técnica de Seguimiento de Creación de las Universidades, que también es un tema que demandamos que se vaya materializando. Y yo me quedé ayer un poco desencantado con la función que tiene que hacer la universidad encargada para la creación, porque justo compartimos. Resulta que la estatal amazónica está encargada de Zamora y de Sucumbíos. Yo me quedé sorprendido cuando los que estaban encargados de Morona y de Orellana, que es la SPOSH, ya tenían los proyectos avanzados casi al 100%, más bien dicho al 100% para Orellana y la otra 80%, y que para Zamora y para Sucumbíos no existe, que es un tema que me preocupa mucho y que sí me gustaría en cualquier momento pues gestar este debate a efectos de que eso como parte de los derechos amazónicos se haga una realidad. Lo comprometemos a eso, estimado asambleísta. Perdón. Lo comprometemos a eso precisamente, asambleísta. Encantado de la vida, querido Richard, muy amable y gracias por la invitación. Las 17 horas con 55 minutos, las 5 de la tarde con 55 minutos, hemos conversado con el asambleísta Juan Gonzaga Salazar, de la provincia de Sucumbíos, precisamente hablando sobre estos 2 años de gobierno y claro, hablando de la respuesta también que le ha dado la población a la consulta popular.